Bienvenidos a Ecos desde la Sombra, el canal donde exploramos lo más profundo de las leyendas y relatos que te harán cuestionar la realidad. Hoy te traemos una de las historias más inquietantes del folclore colombiano, la leyenda del cura sin cabeza. Un relato que se transmite de generación en generación, envuelto en misterio, condena y redención. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este vídeo con aquellos que disfrutan de lo sobrenatural. La historia del cura sin cabeza nos lleva a tiempos antiguos, cuando los sacerdotes en los pequeños pueblos rurales no solo eran figuras religiosas, sino también autoridades influyentes, a veces temidas. Según la leyenda, uno de estos sacerdotes abusó de su poder de manera despreciable. Se dice que este hombre, vestido siempre con su sotana negra, llevaba una vida de corrupción detrás de las puertas cerradas de la iglesia. Los rumores se esparcían entre los fieles. Este sacerdote, en lugar de cumplir con su misión espiritual, se entregaba a excesos que iban desde apropiarse del dinero de las limosnas hasta mantener relaciones inapropiadas con personas del pueblo. Su doble vida no pasó desapercibida por los lugareños, quienes comenzaron a verlo no como un guía espiritual, sino como una figura de abuso y deshonra. Cansados de sus pecados y de cómo manchaba la imagen de la iglesia, el pueblo comenzó a hablar de justicia. En algunas versiones, se cuenta que fue una turba enfurecida la que tomó cartas en el asunto, decidiendo que debía pagar por sus crímenes de una manera espantosa. Su vida fue arrebatada en medio de la noche, y su cabeza cortada como símbolo de su traición. Sin embargo, otras versiones relatan que fue asesinado por un enemigo oculto, alguien a quien había traicionado personalmente. Sea cual sea la versión que se cuente, todas coinciden en un punto. El sacerdote murió decapitado, y su espíritu nunca encontró descanso. Desde aquel fatídico día, su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. No hubo funeral digno, ni oraciones que pudieran salvarlo. En lugar de ser recordado por su labor religiosa, fue condenado a vagar sin cabeza por los caminos, las iglesias y los cementerios del lugar donde predicaba. Hoy, se dice que su figura espectral aparece ante aquellos que caminan solos durante la madrugada, rezando oraciones que nunca serán escuchadas. Años después de su muerte, comenzaron a surgir reportes de personas que habían visto una figura inquietante caminando por las calles vacías de los pueblos en las noches más oscuras. Era una aparición aterradora, un hombre con una sotana negra, deambulando sin rumbo, pero sin cabeza. Aquellos que lo vieron lo describieron como una presencia espectral que traía consigo una extraña sensación de frío y desesperanza. Al principio, muchos creían que eran solo cuentos de viejos o alucinaciones de quienes habían bebido de más, pero los encuentros con el cura sin cabeza se volvieron más frecuentes. Pastores nocturnos, viajeros solitarios y hasta algunos feligreses que se quedaban en la iglesia a rezar tarde en la noche empezaron a contar historias similares. Una figura oscura, sin rostro, que aparecía súbitamente y desaparecía entre las sombras, sin dejar rastro. Lo más aterrador, según algunos, era que mientras se acercaba, se escuchaban susurros apenas audibles, como si estuviera rezando oraciones antiguas en latín, pero en un tono desesperado. Se cree que el alma del sacerdote quedó atrapada en el mundo terrenal por el peso de sus pecados. Al no haber recibido los sacramentos antes de morir y al haberse ganado el odio del pueblo, su espíritu no pudo encontrar descanso. La leyenda asegura que su condena es caminar eternamente buscando redención, pero sin la cabeza, que representa tanto su autoridad perdida como su vergüenza eterna. Un detalle escalofriante es que algunos testigos han relatado que, si lo ves, no debes hablarle ni intentar acercarte, pues puede intentar pedirte ayuda para recuperar su cabeza perdida, y si accedes, tu alma quedará atrapada junto a la suya, condenada a vagar por la eternidad. La leyenda también cuenta que no todos los que ven al cura sin cabeza sobreviven para contarlo. Hay historias de personas que desaparecieron misteriosamente después de un encuentro con esta figura fantasmal. Otros afirman haber caído gravemente enfermos, sin razón aparente, tras cruzarse con el espectro. Uno de los relatos más impactantes habla de un joven agricultor que regresaba tarde a casa después de una jornada en el campo. Era una noche sin luna, oscura y tranquila, cuando el agricultor vio a lo lejos una figura encapuchada.
Al principio pensó que era un sacerdote de verdad, tal vez alguien extraviado o un peregrino que buscaba refugio en el pueblo. Pero a medida que la figura se acercaba, algo le hizo estremecerse, no tenía cabeza. El joven se quedó congelado, incapaz de moverse. Cuando la figura estaba a pocos metros de él, comenzó a escuchar un murmullo. Era como si el cura sin cabeza estuviera rezando, pero no entendía lo que decía. Entonces, en un instante, el espectro desapareció frente a sus ojos. Esa noche, el joven llegó a su casa en estado de shock. Al día siguiente, fue encontrado en su cama, inconsciente, y nunca volvió a ser el mismo. La gente decía que su alma había sido robada por el cura sin cabeza. Algunos aseguran que para evitar un destino tan oscuro, si alguna vez te cruzas con él, debes rezar en silencio por su alma y apartar la mirada, evitando cualquier contacto con su figura maldita. Otros más atrevidos dicen que si lo encuentras en la iglesia, cerca del altar o las puertas, debes encender una vela en su nombre y hacer una oración para ayudarlo a encontrar paz. Es importante recordar que esta leyenda no es solo un cuento para asustar a los niños. En muchos pueblos de Colombia, especialmente en las zonas rurales, la figura del cura sin cabeza sigue siendo temida, y sus apariciones son tomadas muy en serio por los habitantes locales. Uno de los aspectos más aterradores de la leyenda es que el cura sin cabeza no es simplemente una aparición silenciosa. Se dice que, en las noches más oscuras, especialmente durante las tormentas o cuando la niebla cubre los caminos, el espectro recorre las calles emitiendo lamentos profundos, lastimeros, que hielan la sangre de quienes los escuchan. Aquellos que han sido testigos de estos lamentos cuentan que su voz no es clara, ya que no posee boca para hablar. Los sonidos que emite son guturales, como si intentara gritar o pedir ayuda desde lo más profundo de su alma condenada, pero lo único que sale de su cuerpo es un gemido espantoso, cargado de pena y angustia. Esos que han escuchado sus lamentos dicen que el aire alrededor se vuelve denso, como si una presencia pesada envolviera el ambiente. Los animales se inquietan, especialmente los perros, que comienzan a aullar desesperadamente, como si sintieran el dolor de esa alma en pena. La mayoría de los habitantes de los pueblos cercanos saben que, cuando los perros empiezan a aullar de esa manera en la madrugada, es una señal clara de que el cura sin cabeza está cerca. Pero lo más aterrador de estos lamentos es lo que representan, una súplica desesperada del alma del sacerdote, buscando redención, pidiendo a gritos que alguien lo ayude a encontrar la paz. Algunos creen que las almas que vagan sin descanso, como el cura sin cabeza, no solo lloran por su propio dolor, sino también por los pecados de aquellos que se cruzan en su camino. Se dice que sus lamentos pueden incluso influir en la mente de los vivos, induciendo visiones perturbadoras o sueños extraños, en los que los testigos ven al sacerdote decapitado vagando por su casa o iglesia. Estos lamentos, según la tradición, son una advertencia. Si los escuchas, es mejor que cierres las ventanas, apagues las luces y reces en silencio, pidiendo protección. Porque si el cura sin cabeza siente tu presencia, lo más seguro es que intentará acercarse, buscando tu ayuda. Pero, como veremos, las consecuencias de verlo pueden ser devastadoras. El peligro de encontrarse con el cura sin cabeza va mucho más allá del susto inicial. La leyenda afirma que aquellos desafortunados que han visto al espectro directamente han sufrido consecuencias terribles, que van desde la pérdida de la cordura hasta la muerte. Uno de los castigos más comunes que se asocian con verlo es la pérdida de la razón. Las personas que han tenido el infortunio de encontrarse cara a cara con el cura sin cabeza afirman haber sentido una especie de vacío abrumador, como si su mente fuera drenada de toda esperanza. Después del encuentro, estas personas comenzaron a comportarse de manera errática, aislándose de sus familias, murmurando palabras sin sentido o, en casos extremos, cayendo en un estado de terror absoluto que los llevó a la locura. En algunas historias, los nunca afectados recuperan su salud mental, siendo condenados a vivir en un estado de pánico constante, reviviendo el momento del encuentro con el espectro una y otra vez. Para otros, las consecuencias son más físicas. Se habla de enfermedades repentinas que atacan a quienes han sido testigos de la figura decapitada del cura. Personas completamente sanas, después de verlo,
Han sido golpeadas por fiebres incontrolables, dolores de cabeza insoportables y extrañas heridas que aparecen sin explicación. Algunos médicos han intentado explicar estos casos como enfermedades comunes, pero los habitantes de los pueblos afectados saben que todo comenzó la noche en que vieron al cura sin cabeza. La peor consecuencia, sin embargo, es la desaparición. En la versión más oscura de la leyenda, se dice que aquellos que miran directamente al cura sin cabeza y se atreven a cruzar su camino podrían ser arrastrados con él a su destino eterno. La historia cuenta que algunas personas desaparecieron sin dejar rastro después de encontrarse con el espectro, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Es como si el alma condenada del sacerdote los hubiera tomado como compañeros en su sufrimiento, llevándolos con él a su mundo de oscuridad y lamentos eternos. No es raro escuchar advertencias en los pueblos rurales. Si ves al cura sin cabeza, no lo mires fijamente y, sobre todo, no intentas hablarle. Hay quienes creen que intentar comunicarse con el espectro es la peor de las ideas, ya que podría confundir tu ayuda con la promesa de liberar su alma, y al no poder cumplirla, serían condenados junto a él. Muchos sugieren que lo mejor que puedes hacer, si llegas a encontrarte con él, es evitar cualquier contacto visual, murmurar una oración para pedir protección y alejarte lo más rápido posible, sin correr, pero sin detenerte. Cualquier intento de ayudar podría costar la vida o, peor aún, el alma. Algo que añade aún más misterio a la leyenda es el hecho de que no todos pueden ver al cura sin cabeza. Se dice que el espectro no aparece en ningún lugar ni ante cualquier persona. Las historias de los habitantes mencionan que sus apariciones suelen centrarse en antiguos caminos rurales, iglesias abandonadas o cementerios antiguos, siempre en lugares donde se respira un aire de abandono y olvido. Pero nadie tiene el privilegio de verlo. Algunos creen que el espectro busca almas afines, personas que de alguna forma cargan con culpas o pecados no redimidos, y es a estos individuos a quienes el cura sin cabeza se manifiesta. Curiosamente, muchos aseguran que si no tienes una razón para temer, es posible que nunca lo veas. Sin embargo, aquellos que llevan en su corazón culpas o han cometido errores terribles, son más propensos a cruzarse con el espíritu. Es por esto que, en muchos pueblos, las personas tienden a evitar los lugares de culto abandonados durante la noche, temiendo que sus propios secretos les atraigan una visita indeseada de él. El cura sin cabeza es una figura condenada, atrapada en un ciclo de sufrimiento eterno. Se dice que su alma está tan atormentada que, incluso si alguien pudiera ofrecerle ayuda, no podría ser redimido. En otras palabras, está atrapado en un purgatorio interminable, y todo aquel que lo vea o intente ayudarlo podría ser arrastrado hacia su destino. Algunos creen que el cura sin cabeza es una advertencia viva para todos aquellos que han cometido actos atroces. Su figura, vagando por la eternidad, es un recordatorio de que no siempre es posible escapar de las consecuencias de nuestras acciones, especialmente cuando esas acciones implican traición a los más altos ideales de fe y servicio. El castigo que le ha sido impuesto es una condena para siempre, sin posibilidad de paz ni descanso. Así que, si no quieres encontrarte con el cura sin cabeza, asegúrate de tener en orden tu fe y estar en paz con tus creencias. Porque quienes dudan o se desvían, son quienes más riesgo corren de toparse con su figura espectral. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta para seguir descubriendo más historias llenas de misterio y terror. Nos vemos en el próximo video.